Vamos con nuestro siguiente invitado. Saludamos a Luis Garbía, en directo, director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE. Luis, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Alma. Encantado de estar con vosotros. Luis, te quiero preguntar por ese acuerdo inminente, en principio, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Lo estamos esperando como agua de mayo toda la semana. De momento, la carta de Trump al bloque comunitario no llega. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia estratégica, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, de ese acuerdo comercial de principios? Para Estados Unidos, para la Unión Europea, y me aventuraría a decir que para todo el planeta. Estamos hablando de un 33% del comercio global y de un 42% de los servicios en relación con exportaciones e importaciones. Es fundamental. Para que funcione el comercio necesitamos seguridad. Al final, Trump lo que está consiguiendo es alborotar todo el comercio internacional. Si se está moviendo la mesa, es muy difícil escribir en ella. Necesitamos tranquilidad, necesitamos estabilidad y este acuerdo significaría esa seguridad, por un lado, y luego, además, podría ser una herramienta geopolítica que diera mucho de sí. Lanzar desde Occidente un mensaje de tranquilidad, de acuerdo y de organización para China, para todo lo que son los propios BRICS, sería un mensaje importante. Vosotros, en Brasil, estáis demostrando cómo os lleváis bien, sois capaces de establecer reglas que todos cumplan, pues este acuerdo sería, de cara a la cumbre de los BRICS, de cara a toda la incertidumbre que tenemos, un mensaje clarísimo. Y por último, Alma, la protección de las cadenas de valor. Ahora mismo hay un efecto temporal que puede hasta favorecer las exportaciones. La gente se pone nerviosa y empieza a exportar antes de que apliquen los aranceles. Por lo tanto, en el cortísimo plazo, esto puede ser hasta positivo a los aranceles. Pero sin duda, si se acabaran imponiendo los aranceles, tendríamos un problema grande desde el punto de vista de las cadenas de valor. Tendríamos que relocalizar toda la fabricación, Alma. Muchísimas gracias, Enrique. Voy de nuevo contigo. Ahora, Luis, perdóname por esa interrupción. Hablábamos de la trascendencia de ese acuerdo, de ese principio de acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hablabas de la importancia a nivel global. Y hay un asunto que quiero reseñar contigo y es el de acuerdo de principios. La Unión Europea no para de insistir en que va a ser un acuerdo marco, es decir, en que va a sentar las bases de una negociación que va a durar muchísimo más tiempo. Sí, no puede ser de otra manera. Al final ha sido curiosa la interrupción, porque lo que yo te estaba comentando va muy en la línea de lo que estaba comentando Marco Rubio al referirse a Asia, a Oriente. El comercio internacional necesita de estabilidad y si una vez despejadas todas las dudas asociadas con los aranceles somos capaces de despejar las dudas, construir y tener armonía, cosa que de momento no estamos teniendo, veremos una trayectoria grande. En el caso de Europa, Olof Hill lo ha comentado hoy, es el que está negociando en nombre de los 27. Europa es compleja, es complicada. Y en este sentido, por un lado, Alemania, por ejemplo, e Irlanda tenían prisa en que se lanzaran los aranceles y, por otro lado, España estaba diciendo cautela. Por lo tanto, tenemos miembros que están diciendo ir en una dirección, otros miembros que están diciendo ir en otra dirección. Tenemos intereses diferentes y la negociación no va a ser ni mucho menos sencilla. Dicho lo cual, un acuerdo de principios, y si el primero de los principios es que vamos a buscar todos la estabilidad, va a tener un significado profundo, porque despejaremos la incertidumbre con la que hemos estado viviendo hasta ahora desde el 20 de enero. Aún así, conociendo a Trump y viendo a Trump en estos primeros meses de mandato, probablemente, Alma, sea muy difícil que consigamos esa paz, al menos en el corto plazo. Ojalá esté equivocado. Más cosas sobre las que te quiero preguntar en línea con este acuerdo. ¿Qué factores crees que han permitido que las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea parece que vayan por buen puerto, avancen hasta este punto, a pesar de la inestabilidad en las relaciones entre Estados Unidos y el club comunitario y a pesar de que Trump ha sido muy duro con Europa y Europa también ha anunciado que va a atacar, si es necesario, a Estados Unidos? Totalmente. A mí, hace una semana hablábamos, Alma, y sinceramente, la escenificación de las cartas me resultó ridícula. En concreto, con Japón y con Corea del Sur, luego con Laos y Myanmar. Por un lado, le metes el dedo en el ojo a tus socios. Por otro lado, a países pequeños
también les atacas. Luego, de repente, Sudáfrica. Dentro de los BRICS, la S. O sea, lo que vimos hace una semana a mí me pareció un error mayúsculo y, en cambio, si Trump reacciona, porque al final perdemos todos, pero pierde sobre todo Estados Unidos. Por lo tanto, me has preguntado por los factores. Un primer factor es este. Trump está metiendo tanto la pata que necesita transmitir seguridad. Marco Rubio lo está haciendo con Oriente y, en este sentido, este acuerdo de principios o posible acuerdo de principios al que vamos a llegar, lo que va a hacer es que yo, por ejemplo, cada vez que hable de Trump, deje de decir lo del taco, el Trump always chicken out. Hemos pasado del 9 de julio al 1 de agosto. La sensación que podemos tener o la tentación que podemos tener es de decir que va a seguir dando pelotazos hacia adelante. O sea, al final esto erosiona la figura, erosiona el liderazgo de Trump y de Estados Unidos. Por lo tanto, necesita, por un lado, este acuerdo. Europa, por un lado, pero sobre todo también Estados Unidos, necesita relaciones estables en relación con su comercio internacional. Luego, el propio coste que tienen estos acuerdos, que tiene esta incertidumbre es otro factor. Insisto, en el corto plazo, que haya amenazas en un mes, 2 meses de aranceles, significa que la gente se va a poner a exportar en el corto plazo. Por lo tanto, en el corto plazo puede tener un efecto positivo, pero si se acaban imponiendo los aranceles, el daño de coste que se hace al comercio internacional es tremendo. Por lo tanto, no podemos seguir con esta incertidumbre y Trump, yo creo que por fin está empezando a hacer cosas, bajo mi punto de vista, con coherencia, Alma. Las cosas que te quiero preguntar, Luis. ¿Qué sectores consideras, a tu juicio, prioritarios para proteger en este acuerdo desde la perspectiva europea? Se me ocurre uno de ellos, por ejemplo, el automovilístico, aunque no es el que más afecta a España precisamente. Nosotros tenemos que mirar un poquito más a la agricultura. Totalmente. Tenemos que diferenciar entre la situación en concreto de España y el global de los 27. Y luego, dentro de ese global de los 27, somos, desde España, la cuarta economía del euro. Alemania es la primera, Francia e Italia están también ahí. Pensando desde un punto de vista global, los principales sectores son la automoción, acero y aluminio, luego componentes electrónicos, por la carambola que representan las importaciones que vienen desde Oriente. O sea, al final los aranceles en sí mismos hacen que la gente, el proceso sobre las cadenas de valor y los cuellos de botella que he estado comentando antes, hace que se tensionen esos, y no olvidemos también el farmacéutico. El sector farmacéutico, que es otro de los relevantes, pensando en la industria europea. Desde el punto de vista de España, y aquí tengo un poquito de intranquilidad, pensando en el comportamiento de Pedro Sánchez en el entorno OTAN, desde el punto de vista de España, como bien comentabas, la agricultura en general y la aceituna en particular. El acero también nos afecta y yo creo que estos son los principales sectores. Además, recordemos que en el caso de España lo de los aranceles ni tan mal, porque al final tenemos una dependencia de Estados Unidos en particular, pero de toda América, tanto latina como Norteamérica, en relación con el sector servicios. Pero al final al sector servicios evidentemente no le acaban afectando los aranceles, Alma. Y te quiero preguntar también por las consecuencias para la industria europea si se mantienen o agravan los aranceles sobre productos como el acero, el cobre, los coches o los semiconductores. Pues si en Europa en general y en Alemania en particular tienen problemas asociados con el crecimiento, problemas asociados con las exportaciones, porque al final los problemas que tiene Estados Unidos, y estoy pensando en Tesla, lo tiene nuestra industria automovilística en general. O sea, la industria automovilística europea no está atravesando sus mejores momentos. Si a todo esto añadimos los aranceles, el daño que se le hace a la economía europea, que, insisto, ya está tocada de origen, es absolutamente mortal. Tenemos en Alemania un problema asociado con el crecimiento. En Francia tenemos un problema asociado con el déficit. Si a toda esta situación ya de por sí complicada añadimos los aranceles, pues lo que vamos a ver es un efecto en los precios inflacionario. O sea, los aranceles provocan que suban los precios, por mucho que diga Weller desde Estados Unidos que no va a provocar inflación, los aranceles son inflacionarios, y al mismo tiempo esos mismos aranceles que hacen que se ralentice el comercio internacional provocan falta de crecimiento, pueden llegar a provocar hasta decrecimiento. Por lo tanto, esa combinación
de inflación, por un lado, provocada por los aranceles, y de la falta de crecimiento, es lo que los economistas solemos llamar estanflación, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Frente a la estanflación, el Banco Central se ve con las manos absolutamente atadas, porque por un lado tendría que bajar los tipos de interés para fomentar ese crecimiento, pero al mismo tiempo tendría que subir los tipos de interés para contener esa inflación. Esa es una situación que nadie desea. Europa se tendría que ver abocada a la estanflación. Alemania tiene todos los ingredientes, pero es que Estados Unidos también. Por lo tanto, yo creo que es un escenario que nadie desea y espero que lleguemos a ese acuerdo de principios, Alma. Pues vamos a ver, ¿haces alguna apuesta de cuándo va a llegar ese acuerdo? ¿Va a haber acuerdo antes que carta o carta antes que acuerdo? Olof Hill, yo creo que lo ha dicho bastante claro. Él no espera la carta, por lo tanto, un susto menos que nos ahorramos, y el acuerdo de principios es una idea buena porque es una forma de decir ya hemos llegado a un acuerdo sin decir nada más. Y luego el acuerdo real, me da igual, sinceramente, Alma, cuándo se produzca, si entre que anunciamos el acuerdo de principios y llegamos al acuerdo real tenemos estabilidad. Al final, la bravata de los aranceles de Trump es una bravata que crea incertidumbre. Hemos llegado a escuchar hasta aranceles del 200% a determinados países. Eso así, yo personalmente no me lo creo. Que ese acuerdo de principios se produzca cuanto antes, y me atrevería a decir que si lo están anunciando y las cosas van como tienen que ir, pues puede que lo veamos en una semana o como mucho en 2 semanas. Y luego ya, una vez tengamos ese acuerdo de principios, Alma, me da igual lo que venga después, porque al final el comercio internacional no necesita de tanta intervención pública, sino lo que necesita es que le dejen funcionar. En ese sentido, ojalá lleguemos a ese acuerdo de principios, y lo que venga después, una vez ya tengamos estabilidad, Alma, me da un poquito igual. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Gracias a ti, como siempre. Un placer.